Hoy es sábado 30 de junio del año 2007 y nos encontramos en la casa del señor Carlos Pérez, mejor conocido como Calú. Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como Calú. Cierto, en este momento son las 9:45 de la mañana y vamos a conversar, fundamentalmente vamos a hablar de su vida. ¿Dónde usted nació? En Duvergé. ¿En qué año usted recuerda? En el 11. ¿Cuándo usted viene para acá, para Pedernales? ¿Chiquito o ya grande? Ya. ¿Cómo transcurrió su vida en Duvergé? Ocurrió bien. ¿Tenía más hermanos? Sí. ¿Recuerda cuáles eran? Sí. Muy bien. Todos. Bueno, quedamos solos. ¿Y sus padres? Claro, pero Fundador de Pedernales. Aquí hay una calle que tiene su nombre. Una de las principales calles. Sí. ¿En qué año usted vino para acá? No con el 37, cuando tú viniste a recibir aquí, no con el 37. Con el 37. ¿Y qué vino a hacer su papá para acá cuando usted vino? Él era ganadero. ¿Vino como colono o ganadero? Como ganadero. Ganadero, no colono. No colono. Antes. ¿Cuándo empezó la colonia? Empezó En el 27. en el 27. Y su papá llegó aquí en el 1909, cuando abrió el camino para venir aquí por primera vez. ¿Usted recuerda eso? Bueno, yo sé algo, decirle algo, Póngase para acá, por favor. porque le he oído a él. Es doña Altagracia, ¿verdad? No, Rosa María. Rosa María. Mi nombre es Rosa María Usted le dice Moquete. el tatá. Sí, Tatá. Usted, por favor. Sí. Según yo le oí el relato a él, porque imagínese usted, eso fue en el 1909, y yo nací Vamos a en el ubicarla. 23. ¿Usted me dice? Rosa María Rosa María Moquete de Pérez, de Pérez, Sí. que es la esposa la esposa de Carlos Alberto del señor Pérez. Carlos Alberto Pérez Calú. Aquí la conocían antes, ¿verdad? Como Tata Calú, así era como le llamaban. Comúnmente así que me llaman, Tata Calú. ¿Y usted, para que nos ubiquemos, dónde nació usted? En Duvergé. En Duvergé. Ustedes se conocieron allá. No, aquí. ¿Se conocieron aquí? Aquí en Pedernales. ¿Y cómo usted llegó aquí entonces? Bueno, yo vine con mis padres, que mi papá vino a colonizar aquí y me trajo aquí a la edad de 6 años y 2 meses. Él se vino como colono. Como colono. Mi papá sí con mi mamá, que era su esposa, Ellos sí vinieron como colono. como colono. ¿Y dónde se establecieron entonces? Aquí en Pedernales, aquí en Pedernales. Es una de las casitas como lo hacían todos. Ok. Sí. ¿Y usted vivió entonces hasta qué tiempo en Duvergé? Pues ya le dije, hasta la edad de 6 años y 2 meses, que fue cuando mis padres se trasladaron para acá. Aquí me alfabeticé, porque usted sabe que antes las leyes eran que hasta los 7 años no mandaban a un niño a la escuela. Aquí me alfabeticé, sí, antes de los 7 años, pero así que a ir a la escuela. ¿Cómo fue su niñez aquí? ¿Qué recuerda? Bueno, más o menos, ya se sabe, en una aldea como esta, pero sí, nunca mis padres dejaron de mandarme a la escuela, me crié junto con ellos y así por el estilo. ¿Había una escuela entonces? Sí, había una escuela, sí. ¿Y hasta qué nivel llegaba? Bueno, en ese entonces llegaba hasta el 5º y 6º curso. ¿Hasta ahí es usted? Hasta ahí solamente, porque no había más nada. Había otro lugar. Cuando usted llega aquí, ¿cómo era esto?
Ay, ¿Usted recuerda? bueno, recuerdo muy poco porque ya te digo, yo tenía 6 años. Sí, pero ya aquí habían varias familias y habían cosas. ¿Cuántas familias se recuerdan más o menos? No se puede. Pero aproximadamente. Bueno, yo le oí decir a Calú que aquí vinieron 50 familias. Sí, pero en ese entonces, verdad que mi papá fue de los últimos en llegar. Después que él llegó, bueno, pues llegaron muy pocas más, porque ya esto estaba casi poblado. ¿Usted recuerda, señor Calú, cuántas familias había cuando usted llegó? Cuando colonizaron esto, ¿con cuántas familias fue? Como 50 cosas. Sí, yo le oí decir a él. ¿Y usted recuerda cómo funcionaba la colonia? Bueno, ¿Cómo era? un administrador. Un administrador Un administrador. llamado Gabriel Félix Valen. Claudio Félix Vale, Valen, fue el primer administrador aquí, que tuvo la colonia. la colonia, y yo recuerdo ese señor. ¿Y cómo era? ¿La gente tenía cuántas vacas? ¿Cómo era? Bueno, algunos que resulta que los primeros que no colonizaron algunos eran llameros, eran de las ramas, que no llegaron, no colonizaron, Sino que vinieron. pero venían a su vaca, a ver su vaca. Cada colono tenía una cantidad de vacas. Bueno, Todos no. La mayoría no tenía. No tenía vacas. No, la mayoría no tenía vaca, pero después, yo recuerdo que después, no recuerdo exactamente, pero después como que el gobierno ordenó comprar una vaca para darle a cada colono, y así más o menos, así lo hicieron, pues desde ahí algunos llegaron a tener algunas cositas, pero la mayoría de los colonos, ellos no trajeron vacas. Los que tenían vacas aquí eran los, por ejemplo, los que vinieron, que no colonizaron. acompañaron a Genaro, pero no, 11 compañeros que lo acompañaron para la aventura del camino. en la camino. ¿Y qué motivó a su papá, a Genaro Pérez Rocha, a venir para acá? Los robos, ¿Su robo en Duvergé? no, robos en Dublín. Ah, el que estaba en Oviedo. No, sí, porque él no, pues al rey de su padre. Que las redes de su papá pasaban en Tupín. Entonces él heredó esas vacas allá, las llegó a fomentar, pero después les robaban mucho y él no podía resistir. Eso le motivó a él. Decía Calú que Genaro conoció esto porque vino en busca de unas vacas que se trasladaron hacia Haití, que por cierto lo acompañó su bisabuelo Rosendo Pérez. Cuando él vino, entonces él conoció esto y se interesó por trasladar su ganado aquí, entonces hizo la forma, conquistó unos amigos, 11 compañeros, y vinieron a hacer la apertura del camino, por los pinos, por los pinos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Le contaron alguna vez? Sí, eso lo hicieron trabajando con pico y pala y machete. Que él nos contaba, Genaro, el papá de él, que él fue el que organizó eso y por tanto él costeaba, o sea, suministraba la comida y el agua que tenían que buscarle en mulo, no sé a cuántos kilómetros, por esos montes que nunca había caminado gente. Solo habían pequeños trillos de los haitianos que se cruzaban de allá para internarse por esos pinos, a montear en busca de los cuerpos invasores. Entonces habían esos pequeños trillos, pero no la gente que se transportaba por ahí. Una vereda. Sí, eran veredas. Que cuando llega a establecerse la colonia, ya aquí había una comunidad. Ya Genaro tenía, ¿cuántos años tenía? Del 9, Del 9 al 27. tenía 18 años que vivía aquí. Inclusive el señor que vino a construir las casitas de la colonia donde se hospedó fue donde Genaro, porque ya Genaro tenía todos esos años ahí que tenía esta casa, y habían quizás 3 o 4 familias más. Incluso los que habían fueron 2 dominicanos que estaban internos en Haití. Había uno de San Juan y otro no recuerdo de dónde, porque allá venían huyéndole a la justicia. Uno de ellos
que se llamaba Manuel Oquío, mató a la mujer de él, y él se vino huyendo y se internó en Haití huyéndole a la justicia. Y otro señor que vino también porque un demente le robaba unas colmenas, él en defensa de su colmena tuvo que matar el demente y también vino y se internó ahí. Al venir Genaro aquí, se refugiaban aquí. Al venir Genaro aquí, el indagó y le dijeron que había, porque esto era todo, era haitiano, habitado por los haitianos. Él necesitaba encontrar 2 o 3 dominicanos para sentir algo de apoyo. Entonces él los conquistó y los trajo para acá, hicieron unos ranchitos y se quedaron medio escondidos, pero se quedaron aquí porque nadie los molestó. Entonces ellos en vez de quedarse aquí, no, entonces al estar Genaro aquí ya ellos también se consideraban un poquito de apoyo con Genaro, y Genaro le prometía muchas cosas, que no lo iban a molestar, inclusive le daba comida, le daba carne y víver y eso, porque ellos no tenían nada aquí, ellos lo poco, si algo tenían, lo tenían en Haití, pero no aquí en Pedernal. Y cuando vinieron a hacer los trabajos de la apertura del camino, el papá de él, Genaro Pérez Rocha, fue el que costeó todo el gasto, es decir, la comida. Él era el que tenía la responsabilidad de suministrarle la comida, carne, víveres, arroz y eso, aquello y lo otro. Y tenían que trasladarse, como le dije, a buscar el agua a muchos kilómetros, a buscarlas en Poza. Él tenía que tener 2 mulos disponibles y 2 hombres para cargarle agua, imagínense usted, en lata. Una cosa demasiado. Y él nos contaba que mientras hicieron ese camino, él trabajó como nunca había trabajado antes ni trabajó después, porque trabajaban de día y de noche. Eso no se hacía él. Era fuerte. Una cosa bastante dura, eso fue una cosa histórica. Imagínate, buscan pollo, lo que le decían los años, antes buscan pollo, hoy le dicen la Mercedes. Sí. Ajá, aquí, camino a los lugares. Sí, por ahí, sí. Ahí vivían unos haitianos, ahí conocí yo, cuando venía yo con mis padres para acá, que veníamos yo de 6 años, ahí vivía una haitiana grande, ella alta, que esa era como la reina entre los haitianos, que le llamaban Gavina. Esa era la papaupa ahí en Bucampolo. En Bucampolo. En Bucampolo. ¿Todavía se llama así? No, pero después las Mercedes. ¿Es el mismo la Mercedes? Sí, las Mercedes. Que antes era Bucampolo, un nombre haitiano, desde luego sabía que quitarse, porque Bucampolo es haitiano. que quiere decir la traducción, el paradero de todo. Sí, Paradero de todo. Sí, porque dije, el primero que se internó ahí le decían, qué sé yo, es Polo. Entonces ellos le pusieron Bucán de Polo, como el paradero de Polo, que era el haitiano. Sí, Bucán es el paradero. Y usted, cuando llega usted aquí, ¿qué hace? Yo, ¿Y a qué se dedica? ¿A qué actividad? a ordeño de vaca. A ordeñar las vacas. sí, ayudaba a su papá con el trabajo. ¿Qué cantidad de vacas tenía su papá? Bueno, no podía exactamente. No, aproximado, no. Bueno, tenía como 200 también. Tenía mucho ganado su papá. Entonces era mucho, ¿verdad? Sí, mucho ganado. Ya aquí en Pedernal. Aquí, pero que le llamamos hoy Pedernal. En el mismo lugar de Pedernal. ¿Cómo evolucionó esta comunidad? ¿Usted recuerda, por ejemplo, cuando usted llega, animales que había? Igual, Sí, ¿qué tipo de animales había aquí? Aves, animales... bueno, mi padre tenía ovejos. Pero él dice, papá, yo digo también lo que había. Lo que había cimarrones. Cimarrones. Y aves. ¿Usted recuerda qué tipo de aves había? Bueno, la paloma, sí había palomas, la paloma cimarrona, Cotorra, no había nada. sí, cotorra. ¿Usted recuerda? A ver, Pero con toda en la montaña. ¿en la montaña cuál? Allá, en Encía, allá. No, No en los montes por aquí, por la misma región de las Mercedes y los Pinos, por ahí era que habían las cotorras y las palomas también. ¿Y los árboles? ¿Qué tipo de árbol había? ¿Usted recuerda? bueno,
lo más abundante. Aquí lo más abundante es el roble, había paletivo, vallahonda, esa era la onda que decía sí, Zacatlán. Y no hay otro árbol que queda cerca ahí del club ahí, ¿cómo te le dice gente que endura mucho? Aquí en Guayacán, sí, había mucho Guayacán, inclusive aquí en mi patio no hay una manta. ¿Y con qué cocinaban? Con leña y carbón, pero más con leña que con carbón. El carbón fue un poco después, que se está avanzando un poco más. ¿Pero qué? ¿Lo quemaban ustedes mismos? Sí, el carbón. Sí, habían personas que se dedicaban a eso, hombres que se dedicaban y lo vendían, y la población le compraba. Sí, por ahí, por las playas, mucho más. ¿Usted dice que el carbón lo hacían o lo vendían? Lo vendían. ¿Cómo vendían el carbón? Por saco. Por saco y lata. Pues imagínate, eso era muy barato, después fue aumentando el precio. Primero lo vendían a 50 centavos el saco, después fue aumentándolo, y después más permaneció el precio a peso, que ya eso, pero muchos años atrás, a peso el saco. ¿Qué recuerdo, eh? Ahora está, que es ya de lujo. Ya el carbón es un lujo, está casi a nivel del gas o más. Que ya nada de lujo para la gente que está cosas. Sí, se usa todavía el carbón. Y, por ejemplo, ¿dónde compraban las cosas que necesitaban? La comida. Sí. Bueno, aquí había una bodega grande de un señor llamado Negromende, que la surtían, que venía un barco pedernal, una goleta, la goleta pedernal, que venía, creo que era mensual, mensual, y ahí traían la provisión para surtir lo que llamaban entonces bodega de su señor, que se encontraba azúcar, aceite, gas, jabón, las cosas de primera necesidad, y ahí compraban. Pero se daba el caso a veces que el barco se averiaba, hacía una avería, se pasaba del tiempo, se agotaban algunas cosas de comida, el azúcar, a veces el arroz y el aceite, y ahí comenzaba nuestra se pasaba trabajo. Así, algunas personas, las que tenían un poquito más de posibilidad, frente a esa situación, pues montaban un mulo y iban a Duvergé a comprar algo que necesitaban. ¿Y por dónde se iban a Duvergé? Por el camino de los pinos, el que abrió el papá de él, de Genaro Pérez, porque ese camino quedó abierto, un poco difícil, con muchas lomas y muchas cosas, pero que el mulo lo transitaba. Se llevaba más de 2 días de camino. Para ir y después para volver. Y después para volver, porque era un camino muy largo, mucha loma. ¿Y usted recuerda cómo las cosas que vendían, más o menos cómo se vendía ahí? El precio eso no lo recuerdo porque yo estaba muy pequeño. Pero sí yo recuerdo que vendían a 5 centavos la libra. Solamente sí eso recuerdo, no importa cómo. Yo no era la encargada de comprar ni nada. No recuerdo. Pero estaba ahí, estaba muy atenta por lo que veo. Sí. A todo lo que estaba pasando entonces, ¿no? Sí, me daba cuenta de algo. ¿Y ropa no traía? Bueno, ropa, no, la ropa la compraban en Duvergé, compraban las telas y mandaban a coser, porque entonces era poco usual eso de vender la ropa esa. ¿Y quién cosía aquí entonces? Bueno, aquí solamente conocí 2 señoras que cosían. Una era de la villa, que después se fueron de aquí, y otra señora de Oviedo, que también después se fueron de aquí porque no se adaptaron a la vida de aquí. Eso era muy duro. Cuando aquí llovía en tiempo de lluvia, los mosquitos eran insoportables. El paludismo nos azotaba indiscriminadamente. Y había gente que no resistieron y se retornaron a sus hijos. ¿Y recuerdan los nombres? Bueno, pero no las conozco por nombre propio, sino por apodo. ¿Y usted recuerda los favoritos? La de Oviedo le decían Totota, y la de la villa se llamaba Noelia.
¿Recuerdo las máquinas con las que ellas cosían? Máquinas de no, la de Oviedo tenía una máquina de curar, pero la de la villa, esta llamada llamada Enoelia, esa era una máquina de máquina simple de nada. Y cosían a la medida. Sí, Entonces hacían su ropa ahí con ella. sí. ¿Cosían para él? Ella nos cosía el uniforme de la escuela, para la escuela, que entonces era una faldita negra y una blusita blanca con un cuello marino. Ese era el que usaba entonces, el uniforme. ¿Y la ropa suya, don Carlos, cómo se hacía? No, había que hacer él la cosía en Duvergé, no se la cosía hacían en Duvergé. en Duvergé, sí. Pues tenían que estar en contacto permanente con Duvergé siempre. Él viajaba casi cada mes a Duvergé, después que él y yo nos conocimos, porque cuando él y yo nos casamos ya tenía un tiempecito aquí. Es otra historia, vamos a esta. Sí, sí. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Pero usted entonces iba ya solamente a coserse o iba No, iba a distintas diligencias, y aprovechaba una cosita. Y a veces llevaba Su papá tenía finca de café y él iba a vender el café a Barahona, también el ganado lo trasladaban allá a venderlo allá, y él siempre iba a la cabeza, aunque llevara ayudantes, pero él iba a la cabeza y él era el que hacía la venta del ganado. Ajá, usted me iba a decir que llevaba leche. No, ¿a dónde iba? No, ¿a dónde? Si usted no llevaba leche de aquí a Duvergé. No, pero eso era muy lejos, no, jamás. La leche se consumía Aquí mismo. Sí, a veces no muy buena venta, porque imagínese usted, pero en una aldea había poca gente y su papá cosechaba buena cantidad de leche. Entonces hacían queso, hacían boruga, y en fin, así. A veces hasta se la daban a beber a los perros, porque era una cantidad que... Mucha leche. ¿Cómo aprendieron a procesar eso? Hacer queso, boruga y eso. No, eso lo sabía el papá de él desde que estaba muy joven, porque su papá desde aprendió a mover. Sí. ¿Y usted recuerda con quién aprendió? No le dijo nunca. No, porque ni siquiera se había casado cuando él comenzó eso. El papá de Carlos ni siquiera se había casado. No sabía, y él tampoco. ¿Y usted aprendió a hacerlo después aquí? ¿El qué? Sí. Oh, sí, yo me... ¿Usted aprendió? Sí. ¿Y la boruga? Sí, la boruga muy rica. ¿Y cómo es la técnica de eso? La técnica de la boruga, bueno, como nosotros no hacíamos nada, echar la leche en un poco de vidrio, dejarla 2 días, ella se cuajaba, después se le sacaba el suero y la leche se endulzaba. Así de sencillo. Sí, así, sencillamente. Lo que no hay yogur, ¿no? Sí, hoy le llaman yogur, pero es la boruga. Y no le poníamos ninguna técnica ni nada, solamente así. 2 días en un pote de cristal. 2 días en un pote de cristal. ¿Y el queso? El queso se preparaba una cosa que le llamaban cuajo. Cuando todo como una carne, una cosa que cogían y le echaban. No, de las mismas vacas. Y entonces eso lo preparaban, primero le ponían mucha sal y lo ponían a secar en el fuego. Después se echaba en un pote y se le echaba suero. Entonces, según la cantidad de leche, usted le echaba un poquito de ese suero que contenía ese pote, se le echaba la leche. Entonces, a un tiempo lento, dentro de 1 o 2 horas, se cuajaba. Entonces usted sacaba la masa que estaba cuajada, la exprimía, le sacaba el suero y la amasaba en una batea de madera, de la que usaban y de la que usaban los indios. ¿Cómo le llamaban? ¿Así mismo batea? Batea, y así se le llamaba, una batea de madera. Y así salía. Así, bueno, después que estaba amasada, se hacía como decir un cincho que lo hacíamos de yagua, un cincho, el tamaño que usted quisiera, lo cosía con hilo y una aguja, entonces era el molde, usted le ponía ahí la masa, le daba la forma y después salía así, con la forma de la llave. ¿No se le dañaba? ¿Cuánto tiempo duraba? Bueno, eso podía durar después de eso, porque él lo ponían, preparaban como especie de una tapa, y entonces la guindaban que defendiera en la cocina para que no pudieran pasarle los garrones, y la guindaban con unos alambritos, que eso se ponía ahí, y podía durar 10 o 15 días, no se dañaba,
no se dañaba. Eso era como un jurado, entonces. No, sí, eso es una cosa muy buena. Y cuando duraban más días, dependiendo del estado de la leche, que fueran unas vacas gordas, limpias y buenas, como era el ganado de este señor, que su papá lo cuidaba bien, le mataba las garrapatas, todos los insectos y todo, eso era una leche muy bien limpia, muy cosa. Entonces llegaba un momento que los quesos usted veía que botaban con una cosita amarilla, y era la grasa de la leche. Que nosotros de la leche que hervíamos también le sacábamos la nata y hacíamos mantequilla, pero una mantequilla buena. Usted se dedicó bastante. Después usted seguido, Yo fui aprendiendo con ellos. ¿después usted ha seguido haciendo eso? No, porque no hay leche. Aquí no hay leche. No hay leche. Eso lo aprendí yo con el papá de él a preparar, porque mi papá no era ganadero, mi papá era un infeliz agricultor. Eso a preparar los quesos y la boruga y la leche lo aprendí yo con el papá de él, que era un hombre ganadero, tenía mucha base, con él yo aprendí. Un poquito, ¿no? Y estando tan cerca de Haití, ¿no compraban nada en Haití ni vendían nada en Haití? Bueno, en Haití se vendía aquí, el que cosechaba batata y cosas, lo vendía, y también a veces uno iba allá a comprar, pero entonces en eso, como decir, esporádicamente por un tiempo daban con un poquito de libertad, que usted podía ir y comprar así, por ejemplo, sal, el gas, el aceite y eso así, que permitían usted traerlo. Pero entonces de un momento, de un abrir y cerrar de hogar, no, cerrado completamente la frontera, que usted no podía pasar, y para pasar tenían que darle un papel por escrito, una cosa muy incómoda, muy incómoda, se complicaba mucho, sí. Eso lo mantenían como así, abriendo y cerrando. Don Carlos, usted estaba hablando de que usted vino y usted se encargaba de los ordeños, ordeñar vacas. ¿Y cómo es eso? ¿Usted tiene una técnica especial de ordeñar vacas? No, ¿Cómo es? bueno, A puño era que tenía. Pero la vaca tiene una maña de que esconden la leche. Bueno, ¿Cierto? es verdad, se dicen eso, que le es cierto. Pero entonces uno la mamantea, como mantea de nueva, como él, No al becerro. y la baja. Entonces al becerro sí le suelta la leche. y le suelta la leche, entonces toma un ratico el becerro y le queda la ubre, como dicen, apoyada con la leche, entonces ahí la aprovechan y la ordeñan. Y cualquier gente puede ir a ordeñar exacta. No, tiene que saber. Entonces sí hay una técnica. Sí. Sí hay una técnica entonces. Sí, tiene que saber ordeñar. Está acostumbrado a ordeñar a la vaca. Cuando usted va a por primera vez con la vaca en esa provincia, tiene que ser que el ordeñador sea rápido, porque todo el mundo no sabe ordeñar igual tampoco. No, ¿Y cuántas vacas se ordeñaba a diario? bueno, 8 y 10 más. Máximo. ¿Eso era mucho trabajo o era poco? No, era mucho trabajo. Ajá. Sí. Ordeñar 8 o 10 vacas es un trabajo. Es verdad que él a veces tenía quien le ayudara, pero no confiaban que lo ordeñaran, sino le ayudaban al lado del cerro, a mamantear la vaca y eso, y echar la vaca allá, traiga acá, y eso, pero el que ordeñaba era él. ¿Qué comían ustedes? ¿Arroz, habichuela? Arroz, ¿Víveres o tenían alguna No, arroz, habichuela, carne y leche. Pero la carne de res, me imagino, verdad? carne de res, un kilo de puerco, el papá de él tenía ovejas, tenía cerdo, en pequeña crianza, no mucho, pero como para el consumo. Y llegó a tener paloma. Sí. ¿Y no procesaban las pieles No. de vaca ni de... Bueno, las de vaca sí, los carniceros, era que se dedicaban a eso, la piel la cogían, entonces yo la curaban, decían ellos, no sé cómo era, que la trataban y después la secaban, la llevaban a vender a Barahona y la de kilo también. Pero allá nunca hicieron eso, porque eso lo hacían los carniceros. Y la gente, los que monteaban también los cueros vestidos, los preparaban. Compraba la piel. Sí. ¿Venían aquí a comprarlo o lo llevaban a Barahona? Generalmente la llevaban. Se llevaba a Barahona. ¿Cómo fue evolucionando entonces la villa? ¿Cómo fue evolucionando? La villa, Sí. bueno, eso después se fue como extendiendo un poco más, se fue civilizando, después lo hicieron
distrito, ¿verdad, Carlos? Después lo hicieron distrito. ¿En qué año fue que lo hicieron distrito? En el 38. En el 38. Lo hicieron distrito, y ahí vinieron algunas autoridades y cosas, y fue más o menos avanzando un poco más. ¿Cómo se veían los avances? ¿Cuándo hicieron calles, por ejemplo? Bueno, las calles. Yo no recuerdo cuándo fue, pero fue mucho después. ¿Usted recuerda, señor Carlos, cuándo hicieron calles? No recuerdo. No, Pero fue cuando después. usted vino, ustedes fue que abrieron su propio camino. Sí, pero entonces se caminaba por caminos así, no habían calles, en primer lugar no estaban asfaltadas, sino caminos así, muy polvorientas, las callecitas, por lo menos caminaba porque no estaba asfaltado, ya se imagina. ¿Y usted recuerda, por ejemplo, que alumbraban con Con la humeadora famosa? al principio de la colonia aquí, que según después dijeron fue mientras fue el gobierno de Horacio Vázquez, le pusieron luz a la colonia, le ponían unas 2 bombillas a cada casita y así, alumbrado eléctrico, sí. Pero después que desapareció el gobierno de Horacio Vázquez, todo eso desapareció con su lámpara. ¿Va a volver a la lámpara de nuevo? No, volvimos a la lámpara de nuevo, y eso duró muchos años. Aquí trajeron la primera planta eléctrica la trajeron aquí, no recuerdo, eso fue como en el 47 o 48 por ahí, porque trajeron una planta eléctrica. Una plantita de poca monta y nada más duraba la luz de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Y cobraban el servicio? Muy poca cosa. ¿Qué cobraban? Un peso. Un peso mensual. Un peso. No importa lo que gastaran. Un peso. No, pero no tenían derecho a poner más de 2 bombillos. Y como mucho 3. Se pagaron. ¿Cambió en algo la vida de ustedes cuando llegó la luz? Sí, más o menos un poquito, porque entonces ya uno podía traer una neverita para planchar, para que se en la casa, algo así. Y en la calle se veía algo distinto, no se veía aquella cosa tan oscura, tan fúnebre. ¿Pusieron algo en las calles? Sí, muy a cierta distancia, pero se veía algo mejor que cuando no la vi. ¿Ustedes trajeron de ver entonces? No todos, no algunos. ¿Y la plancha eléctrica también? También, ¿Y antes de eso cuál usaban? al carbón, ni a nada, planchar. ¿Ponían la plancha de hierro? La plancha de hierro. ¿Y no usaban una que le echaban? Sí, que le llamaban plancha de vapor, que le echaban el carbón dentro. Exacto. Sí, pero esa muy poca gente la usaba porque era una plancha un poco pesada y cosas. La gente se adaptaba más con la plancha de carbón, que ponía las 3 o 4 planchitas en su anafe y con eso se planchaba. Señor Carlos, sí, cuando esté cansado se me avisa, paramos, tomamos descanso, no hay ningún problema. No, Ajá. O sea que cuando usted nos sienta, paramos ahí y después continuamos. O sea que muy bien. tenga toda la confianza. Sí. Entonces me dice, usted viene aquí, se establece, está ordeñado las vacas. ¿Qué otras tareas tenía usted en la casa? Bueno, A veces iba a la finca del papá también, de la finca de café. Pero eso no era mucho, más lo de él era la cuestión de quemar la Y finca. también el pasto ese que tenía Sí, eran al cuidado como de las vacas. distintas cosas. Sí, en distintas actividades, pero siempre con relación a la Porque también el papá tuvo mayoral. sí, mayoral, y tenía también ayudantes, tenían peones para saquear los potreros, llegar y limpiar, tenían ayudantes, pero como le dije, él siempre tenía que estar a la directiva de las cosas. Sí, el papá también, porque todavía él estaba un poco fuerte. Él era el papá y él, pero él no siempre me ayuda de eso. ¿Cuándo se conocieron ustedes? Bueno, aquí en Pedernales nos conocía. ¿No recuerda cuándo? Bueno,
Yo lo vi a él. Ya se le olvida este otro problema. Bueno, me olvida. Yo lo vi a él, por primera vez, yo lo vi a él. Fue donde una tía mía, que él visitaba. Pero yo quizás tenía 12 o 13 años. Cuando lo vi sencillamente así, nada. Yo llegué donde mi tía, di una vuelta y salí, por primera vez. Bueno, después, un tiempo después, yo estaba en la escuela con 2 amigas mías, estábamos debajo de un árbol. En el momento del recreo, estábamos debajo de una mata dentro del mismo recinto escolar. Y él pasaba, saludó una de ellas que él conocía y se acercó. Entonces la amiga mía me hizo la presentación a él, porque él conocía a la amiga de él y se la presentó a la otra amiga mía, que éramos 3 muchachas y él que llegó. Bueno, llegó, conversó brevemente ahí, porque estábamos en recreo al momento, tocaron el timbre de la escuela, subimos a Burabú, el siglo. En la tarde, cuando yo llego de la escuela, como eso de las 5:30, ahí estaba él sentado conversando con mi mamá. Di las buenas tardes de nuevo, pero yo seguí y cosas porque él estaba conversando con mi mamá. Bueno, y desde entonces él siguió visitando mi casa. Después me di cuenta que él era enamorado de mí. Duró más de un año dando viajes de día a mi casa. Sin decir nada. Sí, él decía, porque ya yo estaba consciente que él estaba enamorado de mí, pero yo en la escuela y así, pues, yo no le prestaba mucha atención ni eso ni lo otro. Pero después de un año de él estar visitando, no sé exactamente qué tiempo después del año, pero unos meses, varios meses después del año, bueno, después nos enamoramos, nos quisimos, duramos un tiempo de amores, después nos casamos. ¿Cuándo se casaron? ¿En qué año? En el 38. 38. El 29 de octubre de 1932. Ese dato no se lo olvida la selva nunca. Jamás se le olvida. Ahí comenzaron los sufrimientos, las cosas, y esto y la otra, compartiendo la vida, los momentos difíciles, los momentos de felicidad, los momentos de fe, pero sí siempre con fidelidad, en paz. Él no era medio vagamundo. Era medio vagamundo. Medio vagamundo. Sí, pero yo siempre fui fiel. Pero eso los hombres, ¿verdad? Era normal antes. Sí, eso era normal, y que ellos tenían el derecho. De la que no tenían uno todavía aún. Las que no tienen mucho derecho son las mujeres, ya yo no me incluyo. ¿Cuántos hijos tuvieron? 5. 5 hijos. ¿Tienen 4 hijos? Tenemos 4. Nuestro hijo alguno murió. Ay, sí, murió. Mi hijo para. Precisamente el mismo día de Carmita. Sí, hermano de... Sí, mi hermano, el más chiquito. Ay, sí. Ay, sí, me contó todo. Y nosotros fuimos vecinos también ahí de Lica, donde usted estuvo, que Lica vivió ahí. Sí. Sí. ¿Y usted recuerda cuándo empieza esta villa, el cambio más importante que usted recuerda que dieron? ¿A quién por el nada? Ajá. Bueno, fue después cuando lo hicieron provincia, considero yo que fue lo más donde dio un empujón, un poco mejor. Pero los cambios que usted veía, porque eso es lo legal, ¿verdad? Sí. Lo legal, ¿verdad? Lo hacen provincia, en cualquier año pues. Sí. Pero yo le hablo de los cambios que usted veía, no importa si era provincia o municipio. ¿Qué cambio fue lo más importante que usted notara? Bueno, después con el tiempo hicieron un hospital, que usted sabe que eso es muy importante en los pueblos, la escuela también, no recuerdo en qué año fue, después la escuela avanzaron más los cursos, las cosas, eso fue todavía cuando Trujillo, eso llegaba después que hacían hasta el bachillerato,
Y así por el estilo se fue, la carretera la mejoraron un poco más. Y la compañía. Sí, y después en el 53 cuando vino la exploración de la compañía americana. La Alcoa. Sí, la Alcoa, sí, la Alcoa. Porque ya ella tenía unos años antes que venía de tiempo en tiempo, pero eso era en exploración, sacando tierra y muestra y se la llevaron. Pero ella vino definitivamente en el 53, en enero. Llegaron aquí el 3 de enero del 1953. Llegaron definitivamente a la exploración. Desde ahí cambió eso en cuanto a lo económico, muchas fuentes de trabajo, y ahí cambió mucho el pueblo. ¿Qué cosas vinieron de nuevo con esto? Además de los empleos, ¿qué otras cosas se agregaron? No. ¿Tú recuerdas de algo? El desarrollo normal, los obreros que llegaron a vivir Sí, hicieron los barrios. Sí, en el barrio, pero no lo hicieron seguido, fue al tiempo. Fue el 19. ¿Cuántos años después hicieron el barrio? No recuerdo. Sería como 5 años después, sí. Más. Yo entré a trabajar en el 63 y había más barrio. Todavía no había. Muchos años después. La gente que entró a trabajar, ¿era toda de Pedernal o venían No, de fuera? La mayoría de La mayoría fueron de fuera. ¿De dónde? Aquí vinieron gente hasta de ellos Montecristo. trajeron un personal de Montecristo, Sí. porque la compañía que vendía el mismo gerente, jefe de mantenimiento, a mí te casi, era de esa compañía americana, entonces trajeron una parte técnica. Sí. Todos tenían la vida. La parte técnica, los geotécnicos, si se puede decir geotécnicos, no tenía que ser de fuera. Sí. Que no había nadie. No, Pero recuerdo que dice de la capital, por ejemplo. Sí, se hizo Barahona también. La gente de Uberquén, relacionado con vencedor médico, era un señor. Sí, pero eso era mañana como peor. Sí, pero No eran técnicos. Vinieron. ¿El señor era el jefe? No, fue jefe. Usted sabe, comenzó aquí siendo acompañante de un americano, Mr. Coe, que era el que venía en exploración. Y después estaba tomando vencedor con él, que era su acompañante y cosas, y era como el guía de él, la guía de él, como decimos cosas, y después siguió hasta que murió ahí. Después lo llevaron aprendiéndolo y cosas, llegó a ser una gran persona. Esa gente vivieron aquí todos en Pedernal. Sí. Algunos de los gringos, como lo decimos, también vivieron aquí. No, ellos tenían hoteles. Se quedaban allá. Sí, allá en Pero vivieron ahí en un campamento. Sí, por ahí vivieron un poco de Pero vivieron ahí después. ¿Y dónde estaba el campamento? Por ahí por ese barrio, cerca de donde le llaman ahora el Play, por aquí, por ahí, pues. Hubo un campamento que después era una casa de Paracán, de Paracán. Y después se quemó. Cogió fuego esa. Sí, pero después. La gente aquí ha vivido siempre en la mano de la agricultura. Mayormente de negocios también, de formadas y cosas. La pescadería también. Pesca no han hablado. Cuando usted llega aquí ya había pesca. Muy pocas cosas, más eran los ancianos que buscaban, Que pescaban. que pescaban lo que le decían, pero era bucardé que le decían, ellos tenían un descanso por ahí, unas cosas, yo no sé lo que es, porque yo estaba muy pequeño, pero yo sé que los ancianos que pescaban, a veces vendían pescado. Ellos lo que vendían pescado. Pescado, sí, pero muy poca cosa, porque ellos como que no lo acondicionaban bien, a veces el pescado no estaba en buenas condiciones, con mal hedor y cosas, la gente no le daba mucho a eso. Pero después vinieron gente de otras partes y pescaban. Sí. Los riquillos. Sí. La gente de aquí en ese momento no se dedicaba a la pesca. No, porque la gente que vinieron aquí no sabía ni el mar lo conocían en el mar, lo conocieron aquí. Pero tuvieron que venir después enseñando a pescar, ¿no? No, vinieron esa gente que vinieron a pescar y después
casi de aquí mismo, casi no hay pescadores, siempre son de otras partes. Porque la gente como de aquí tampoco no le interesaba mucho de la pesca, porque eso ha tomado más importancia, vamos a decir, de 10 años para acá, pero antes no se le considera como ese valor, esa importancia para dedicarle a no. ¿Qué se dedicaba a eso? Sí, se dedicó a la pesca, llamado Alfredo Francel, era, no recuerdo la nacionalidad de holandés. Pero ese señor tenía muchos años, y vivió en Barahona, y en Piquín, y Paraíso, y después llegó hasta aquí. ¿Se mudó aquí? Sí, se mudó para aquí. ¿Procesaron pescado aquí? Sí, él sabía trabajar muy bien en el pescado. ¿Tiene bacalao o algo de eso? Sí, no como tipo bacalao, pero seco, salado, muy bien que lo preparaba, que no se dañaba. Imagínate que él lo preparaba y después lo sacaba y lo llevaba a vender a la capital, porque él sabía elaborar bien el pescado. Él tenía unas yolas grandes de irse a pescar en alta mar, así. ¿Y preparaba así en su casa todo eso? No lo preparaba mayormente por allá, pero también algo preparaba en su casa. Usted dice algo y señala, él vivía por aquí. Sí, él vivía por aquí, por la media, tuvo una casa ahí. Pero casi siempre él lo elaboraba por aquí en las playas. Él tenía como un sitio por ahí, no sé dónde. ¿Que trabajaba eso? Sí, está. ¿La gente consumía pescado con temor o lo hacía con confianza? No, con confianza, con confianza. Pues entonces la gente viene de VT que no tenía la costumbre. Ya habían borrado eso, de ese temor, porque la gente de VT solo conocía la viejaca. La viejaca criolla, no una que trajeron después. Ahora es tilapia. Sí, ahora es tilapia, no existía la tilapia, era la viejaca criolla. Según me dicen, porque yo no conocía eso, yo estaba muy pequeño. Pero desde aquí conocieron el pescado, muy bueno el pescado. ¿Aprendieron esa tradición de nuevo? Sí. Señor Carlos, todavía estamos bien, ¿verdad? Aquí, ¿cómo era por ejemplo, la situación de la salud? Usted me dijo que pusieron un hospital, pero ya muy tarde. Sí. Pero cuando usted llega, me habló ahorita de que habían los mosquitos. Así, había mosquitos. Que era la plaga. Y el paludismo nos azotaba, que eso era esa es la enfermedad fundamental que se daba ahí, paludismo. Bueno, y habían otras que no se conocían, que no se sabía, porque si no nos veían médicos, ni nadie sabía que moría la gente. No había médico, nada, aquí no había médico, Cuando un militar se enfermaba, entonces venía un barco a buscarlo enfermo y después venía un avión del ejército a buscarlo, un militar que se enfermaba. Pero los colonos, los civiles no. Si alguno podía salir a tiempo, salir a caballo en un mulo hasta llegar a Barahona, bueno, ese quizás se salvaba. Después que hicieron la carretera, al tiempo que la hicieron, bueno, a veces venían un carro, pero inclusive el papá de él una vez una gravedad, una bronconeumonía. Y fue necesario llamar a su hijo, que vivía en Duvergé. Él se trasladó a Barahona. En Barahona, en ese entonces ya había un médico del ejército. Conseguimos que el médico le diera asistencia médica a su papá, que estaba grave, que no era costumbre de atender la población, pero pudimos conseguir, Calú pudo conseguir eso. Entonces el médico diagnosticó que tenía bronconeumonía. Por telegrama se le informó eso al hijo de él que vivía en Duvergé. Él se trasladó a Barahona, fue donde el farmacéutico y le dijo lo que había diagnosticado el médico. El farmacéutico le recetó las medicinas y él fletó un carro para venir aquí a traer esa medicina. Imagínese usted que salieron a las 10 de la mañana de Barahona en ese carro y llegaron aquí casi a las 11 de la noche. Porque esa carretera tenía sitios que había que pasarla a 0 millas. Incluso había un tramo de carretera que era de Paraíso a Barahona, no recuerdo los kilómetros que tenía, que si salía
un vehículo de Paraíso para Barahona y salía uno de Barahona para acá. Tenía que esperar que uno de los dos pasara primero para luego pasar el otro, porque no se podían encontrar los dos porque no, al lado había una vista del mar. Mire a ver la situación. Y así se duró esta carretera muchos años. Y así fue. Y por eso se pudo salvar el papá de él. Salieron a las 10 de la mañana de Barahona y llegaron hacia como a las 12 o la 1 de la noche con las medicinas, que les fueron muy buenas. Y mira, para coincidencia de la vida, que el médico del ejército que a Calú consiguió que las hiciera su papá, le dijo, tan pronto lleguen las medicinas, no importa la hora que lleguen, vayan a buscarme, vaya a llamarme Calú a mi casa, que yo vengo a suministrarle las medicinas. Cuando llegó el hermano de Calú con las medicinas, inmediatamente llamaron al médico y vino. Y cuando llega el médico al primer encuentro que ve al otro hijo de Genaro que viene a traer medicina, y ellos en sí se conocían porque fueron compañeros de estudio en la Academia Santa Ana en la capital, que no se habían visto más. Y cuando llegaron, no quiero saber lo emocionante que fue eso. Entonces el médico tomó un cuidado más esmerado y más de todo, y el señor se recuperó. ¿Había afecto de por medio? Sí, sí. Se usaban curas aquí entonces, de esas curas tradicionales de hoja. Ah, sí, los curanderos, peces y cosas. ¿Pero había gente que se dedicaba al curandero? No, ¿O eso lo hacía cualquiera? eso lo hacía cualquiera. Si yo sabía una hoja que era buena para tal cosa, se lo indicaba al vecino, al amigo, al tío, al sobrino, en fin, así era que se manejaba. Aquí morían muchas mujeres de paro por no haber un médico. A principio de esa colonia aquí, yo recuerdo que estábamos cerquita, pasó un caso muy doloroso en una muchacha de aquí, que vino a colonizar con su mamá aquí y unos hermanos. Ella aquí se enamoró con un americano que estaba de puesto, un sargento americano que estaba de puesto en Haití. Y ellos se conocieron y se enamoraron. Y ellos se unieron, no casados, se unieron. ¿En qué año fue eso? Ay, no, yo no recuerdo en qué año fue. Es decir, estaba de puesto en Haití. En Haití, sí. Yo no recuerdo en qué año fue porque yo estaba una niñita. Y entonces ella estaba embarazada. Trasladaron al americano. Él quiso llevársela. Lo trasladaron para Estados Unidos. Él quiso llevársela porque él estaba loco porque no había tenido hijos. Ella estaba embarazada. Pero que resulta que las cosas de campesino, el campesino sufre mucho. Nosotros mismos nos proporcionamos hermanos en muchos casos. La mamá no quiso porque se iban a llevar a su hija por ahí, que ella no la iba a ver jamás, y comenzó a llorar y que no. Pues no hubo más que ella, y la hija tampoco no quería mucho ir porque la mamá le infundió miedo y eso y lo otro, la dejó. Dice, pues tan pronto tú estés de parto, avísenme. Al que lo trasladó a él, le dejó su dirección y todo para que le avisara, porque ellos tenían comunicación de radio y cosas por allá, que aquí no había esto. Se le presenta parto a la muchacha. La mamá dice que no le van a avisar así sino cuando esté parida. La muchacha no pudo parir el muchacho, era un muchacho muy grande, muy cosa, y cuando le avisaron, ya él venía, llegó qué sé yo hasta qué pueblo, cuando mismo le avisaron que la muchacha murió, tuvo 3 días de parto y no pudo parir él, por falta de un médico. Era una necesaria que necesitaba, quizás una episiotomía, pero no hubo que se le hiciera, nada de murió. Una muchacha jovencita, muy buena mujer. El muchacho, después de ella muerta, le hicieron más o menos la cesárea después de ella muerta, y eso era un niño, un muchacho como de 9 días, blanco, como todo así. Por falta de un médico, y así fueron muchos casos. ¿Recuerda otras enfermedades que se dieran? Sí, el paludismo era el primordial, el mayor, sí, pero entonces también venía que la gripe mala, la bronconeumonía. El abuelo de él, el abuelo materno de él murió de una bronconeumonía, que estaba en la loma bregando con un café cuando bajó aquí con una fiebre alta y asfixiándose, no hubo un médico y murió. Y así se dieron muchos casos.
Sí, señor. ¿Usted recuerda, por ejemplo, las viviendas? ¿De qué eran? ¿Cómo eran? Cuando ustedes vinieron. De tabique, de tejamaní, pero techadas de zinc, pero unas cositas chiquititas, horribles. Estas son las de la colonia. Después algunos hicieron sus casitas menores y cosas. ¿Qué era mejor? Un poquito más amplia, a veces entabladas, de poner algún tipo de cemento, porque las que hicieron de la colonia fue techaron de zinc, de tejamaní y piso de tierra, y completamente chiquitica, que era un hacinamiento como un palomar. No me explico, no me explico cómo podían desenvolverse. Las cocinitas eran unas cosititas y todo. Y después, ¿cuándo empezaron a ir apareciendo casas más grandes? Bueno, le voy a ser sincero, eso fue cuando vino un ciclón aquí en el 55, que las derribó casi todas, o mejor dicho todas, desaparecieron todas esas casitas de la colonia. En el 55, entonces Trujillo mandó a hacer una parte, de esos charneses que están por ahí. Como estos que están ahí en esa misma calle, ese es del modelo del comandante político. Después, el ciclón le ayudó. sí, en esa parte, pero entonces arrasó con todas las matas de coco, que era parte del sustento y de la vida de los agricultores aquí, los volviste a las matas. Esta misma casa fue en ese ciclón. No, esta la mandó a hacer Trujillo después. 55 a 58. No. Sí, ¿No fue en el 58? 45. Terminaron el 55. ¿Dónde enterraban los muertos? Había un cementerio que había por ahí. Cuando usted llega aquí, por ejemplo. Cuando llegué aquí. Sí. Bueno, había un cementerio que lo hicieron por ahí, pero eso no creo que ya por ahí no queda vestigio de eso. ¿Dónde es que zona fue? Eso fue por ahí por donde como de la Santo Domingo para arriba, por ahí, no estoy bien ubicada porque ya se me olvidó. Pero después hicieron uno por aquí. Ese está clausurado y el actual que está vigente. ¿Y cuándo clausuraron ese otro? Uy, muchos años. Más de 30. Sí, tiene más de 30 años. Ese es el que va camino. Ahí sí. ¿Y los edificios? Además del hospital, ¿qué otros edificios hicieron? Bueno, después hicieron, no, porque este es la que lo hicieron en el 69. En el 69, pues, Pesó, que vinieron Pesó. Y ese edificio, eso acá lo hicieron antes. La gobernación, eso fue Trujillo, mamá, sí. No, en el Palacio del Partido Dominicano, eso lo hicieron cuando Trujillo, yo no recuerdo en qué año. Pero seguramente fue antes del 50. Ahí donde está la gobernación. Yo creo que el Partido Dominicano lo hicieron, el Palacio, cuando el ciclón hicieron las casas. Yo creo que fue en esa época. ¿Cuándo lo hicieron? No fue ahí mismo, después del ciclón. Que era una iglesia de madera y el ciclón se la llevó. Usted me dice, el transporte aquí se hacía a caballo en principio. Sí, a caballo. Y traían las mercancías de consumo en goleta, en barco, ¿no? Sí, lo traían normalmente. en la parte. ¿Cuándo empieza el transporte de vehículos? Bueno, ¿en qué año fue que hicieron la carretera, Salud? No recuerdo. Aproximadamente, a que usted recuerda, cuando usted se dio cuenta de eso. Bueno, yo creo que eso fue como en el 36, yo creo que fue, o en el 37, fue que hicieron la carretera.
Después, o fue del 37 al 38, no estoy bien, no se lo puedo confirmar, pero fue algo por ahí, porque hicieron la carretera, que después precariamente comenzaron en los camiones a venir y a traer la carretera. Sí. Camiones era el que venía fundamentalmente, Sí, con mercancía. sí, con- No, transporte público no había. ¿Y cuándo empezó el transporte público? Transporte público. Era Bueno, vehículos que llevaran a Barahona. sí, que llegaron a Barahona. Bueno, unos años después de... Señora, y con un carrito así, ya y eso más moderno ya. Sí. Pero El Dalí, transporte así como que sale así. o Dalí comenzó antes del... ¿En qué año fue el ciclón Lejos? En el 66. Bueno, Dalí comenzó como en el 64, comenzó con el carro, que hizo una línea que viajaba interdiario, como una ruta así fija, ahí se iba hoy y regresaba mañana, transportando los pasajeros, eso es un carro. Y también los camiones, más o menos. Bueno, también uno tenía como transporte el correo. Sí. María, hazme el favor, apaga el fuego a la hora. Venía el correo y El transportaba. correo, ese era el transporte que uno tenía para ir, el correo. Yo llegué a viajar en una guagua y un camioncito. ¿Y el correo cada cuánto tiempo venía? Vamos a decir diario. Diario. ¿Le cobraban cuánto? No recuerdo. No. Cobraban 5 pesos, Eso era hasta ahora. hasta la hora. 10 pesos y vuelta. Eso era mucho dinero. Sí, entonces era el Me imagino en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí, la hora. Vamos a hacer una paradita, por favor. Sí, una pausa. Está en eso. Ok, bueno, continuamos. Tú me dijiste que era Vamos a continuar. Y nos gustaría que habláramos, por favor, acerca de la población. Usted me dice que habían alrededor de unas 50 colonos cuando llegaron. ¿Cómo fue aumentando eso? La población, ¿cómo fue aumentando? La población después permaneció un tiempo así. Eso comenzó más bien a aumentar después cuando comenzaron los trabajos de exploración de la Alcoa. Ahí fue cuando se Comenzaron sí, a venir gente y cosas, y como les explico, gente que venían a pescar, y así mucha gente se quedaban aquí, unos duraban un tiempo, luego se retiraban. Esto estaba un poco, que ya iba encaminándose muy bien, pero por allá por el año, ¿en qué año fue que Danilo hizo el desalojo, Danilo Trujillo? ¿Tú recuerdas? Ay, yo no recuerdo en qué año fue, cuando Danilo hizo un desalojo en las lomas, que desalojó todos los trabajadores de la loma. ¿Usted recuerda qué cosa pasó en ese momento? Bueno, ¿Qué otras cosas pasaban? Para ver si ubicamos la fecha. la fecha, Ajá. ¿Qué otras cosas pasaron cuando se hizo el desalojo? no, ¿Acababa de nacer algún hijo suyo en ese momento? No. Fue muy temprano. fue después. Mm. Yo no recuerdo en qué año. Tal vez tú se pueda recordar eso. Y cuando Danilo hizo ese desalojo, mire que yo, toda esa gente que trabajaban en la loma, eso es un cuadro muy triste, muy penoso, porque esa gente parece como una cosa, fue cuando por allá en el año que el café tomó un precio muy caro en Estados Unidos. Yo no recuerdo en qué año fue. Eso le llamó la atención, parece, a él. Y según comentarios aquí, él que le informó a Trujillo que como que ahí lo que habían era una gente, como que no estaban trabajando y cosas, y que esa loma producía una cantidad enorme de quintales de café. Ordenó Trujillo el desalojo de todo. ¿Cuáles lomas desalojaron?
todo esto, los arroyos, Mencía, Sí, Agua Altagracia, Negra, por allá. la Altagracia, todo San Loma, todo. Yo no sé bien ni los nombres de todo San Loma, todo eso, los mexicanos le dieron 48 horas para desalojar ustedes. Así, no lo llevaron a un sitio, no lo reubicaron, nada. No. Solo desalojaron. Afiarlo era orden de los camiones, afiarlo desde la entrada de allá hasta la plaza. Creo que le daban unos barcos como para los que quisieran irse, no recuerdo bien, yo ni recuerdo bien. Entonces esa gente lo sacaron de por ahí. Y según dicen, eran los años que esa gente más estaban trabajando más. Imagínense, tenían grandes cosechas de maíz, de habichuela, hasta arroz estaban cosechando, que nunca antes lo habían cosechado. Comenzaron a hacer la prueba aquí de sembrar el arroz, se dio muy bueno y todo, cuando les sorprendió el resultado. Y estaban en plena cosecha de café, que no llegaron a coger. Entonces cuando sucedió eso, mucha gente aquí se disgustaba. Y de nuevo se retiraron y se fueron. Esto cayó en ruina, en una tiniebla, en una cosa, pero una cosa muy triste y muy deplorable. De ahí vino como una miseria, lo que llamamos una miseria, una cosa más bien en producción. Ellos duraron, no sé si fue 1 año, 2 años que duraron, dice que ellos. Si tú te recuerdas en qué año fue que el desalojo que hizo Danilo, ¿tú te recuerdas? En el 48. No, fue en el 48. Ah, sé que fue ahí, pero exactamente no sé qué. Pues de ahí el pueblo cayó en retroceso de nuevo, porque como les digo, mucha gente había comenzado a hacer sus casitas menores, aplazaron todo eso, muchos de ellos se fueron, y un desastre. Luego, como 2 años después, le dieron orden que se reubicaran de nuevo, muchos volvieron, muchos habían muerto de sufrimiento, y así, en mejor producción como estaba la muerte. Pero muchos por necesidad, que no tenían tierra en otra parte, tuvieron que volver, pero ya usted sabe que hay un tiempo de retroceso, porque cuando volvieron encontraron la loma, que era todo un bosque, porque ahí no era nada más, era cosechar lo que encontraron, el café y todo, pero nada de trabajar ni nada, porque eso lo iba a administrar Danilo con presas, y gente que no sabían el manejo de eso ni nada, ya se sabe. ¿Cuántas familias se quedaron aquí cuando el desalojo? Usted dice que muchas familias se fueron. Sí, a mucha gente. Más o menos, ¿cuántas familias se fueron? ¿Usted Bueno, recuerda? quizás unas 8, 10, algo así, no recuerdo exactamente, pero sé que son muchos. Pero muchos se fueron justo que no lo vieron. Así afectó. Y venía gente de aquí, de medio de Duvergé, Sí, venía gente de Oviedo. sí, pero muy poca la gente ¿De dónde venían más era de de Duvergé? Duvergé. Que eran las redes. Porque esto fue poblado casi por gente de Duvergé. Fueron muy pocas las familias que vinieron de Enriquillo y de la villa. Una sola familia de la villa, que un De la villa. que se puede retirar. Y luego fueron. Que esa era la familia de la señora que existía aquí, que se llamaba Noelia. Ella y el esposo de Son tiempo después, que colonizaron, se fueron, porque no se adaptaron nunca. Que fue la única familia que vino de la villa. Casi todos fueron de Duvergé. La familia que colonizaron después. Bueno, la mayoría, ¿Tú sabías cuánta era la familia? Pero si eran 50 familias, y de la villa vino una sola familia, y de Oviedo o Enriquillo quizá, No sé si es de 40, sí. la familia, la familia. Sí. La mayor era de Duvergé. No sabía cuánta era Cuando usted llegó aquí, ¿qué fiesta celebraba la gente en la comunidad? El 21 de enero. ¿La traían esa fiesta, la celebraban desde Duvergé? Y el 16 de julio.
La patrona, sí. Pero también celebraban el 16 de julio, porque al ser la mayoría de la gente de Río Reyes es la patrona de allá de su pueblo. Se celebraba aquí. Sí, se celebra. Porque el 16 de julio lo traen de allá. Sí, sí. ¿Y el 21 de enero, desde cuándo se está celebrando aquí, 21 de enero? Cuando estaba la iglesia, Sí, hicieron sí, sí. Porque cuando usted llegó aquí, señor Calú, ¿se celebraba el 21 de enero? Ya se celebraba desde ese entonces. y yo viene aquí la primera vez, 25, algo así. Sí. Todavía no estaba la colonia, él comenzaba a venir a donde el papá. Le dice que se celebraba todavía un poco. ¿Qué otras fiestas se celebraban aquí? Calú fue el 24 de octubre, que era el aniversario 24 de octubre del jefe. del se celebraba también el qué sé yo, era el día del ejército, que le hacían banquete a ellos, pero eso era nada más ellos. Entre los guardias. Sí. Pero ustedes veían la fiesta, eso era fijo. Sí, eso era. ¿Qué otra fiesta o celebración hacían? Bueno, que yo recuerdo. ¿Y cómo se celebraba, por ejemplo, el 16 de julio? Bueno, la gente iba a la iglesia, hacían bailecitos y así. ¿Cuál es la patrona? Bailecito como La patrona de Duvergé. la Virgen del Carmen. Del Carmen. Sí, Pero hacían fiestas y bailes y eso. sí, bailecitos y cosas. Sí. ¿Y cómo eran los bailes? Bueno, los bailes los hacían con pistola, que es un aparato de música. Sí. Y parecido ahora a los Tocadiscos y eso. tocadiscos y eso, Ah. una pistola, una cosa, se le daba fuego y tocaban muy bien con eso. Entonces ahí hacían una fiesta, Y bailaban. una fiesta que se bailaban. Pero eso era más bien todos los años. Sí, cada año. ¿Comían? ¿Hacían con una comida especial o no? No, solamente el baile. ¿Tomaban alguna bebida especial? Y vino y algo así, porque no había nada de refrigeración. Y las instituciones aquí, por ejemplo, usted me habló ahorita de los vestidos, que era allá que lo hacían en Duvergé, y dos mujeres aquí, que luego se fueron. Sí. ¿Existían, por ejemplo, esas relaciones de compadres antes, en ese momento? ¿Tenían la misma fuerza? Sí, sí. No, antes tenía más fuerza que ahora, porque ya todo el está cambiado mucho. Pero antes un compadre era una cosa muy sagrada, había más familiaridad, más unión entre los vecinos, entre las personas, que mi prima, mi comadre, mi abuela, mi tía, mi ex, había mucha familiaridad. ¿Y había muchos compadres de Trujillo? De Trujillo, Ajá. después de últimamente aparecieron algunos. Porque él tenía que ser Porque usted padrino. sabe que esta política después de última hora, poco tiempo antes de desaparecer, pero antes no se conocía eso. De hacerse... Siendo compadre, era casi todo el pueblo compadre de Trujillo. Sí. ¿Cómo se enamoraba la gente en ese entonces? Más o menos en algunas circunstancias, en los bailes o algo así. No era de que tirando esas piedrecitas. Ay, no. No. Eso no se conoce. No. No es una piedra agresiva, no, No, sé. Yo compré. no era para matarla. No. Ellos la mataban después que se casaban. Ya eso se había rebasado, que era una cosa muy antigua. Era mucho antes, muy anterior. Más o menos como hizo el señor Calú. Se usaban más las epístolas. Ah. Pero nunca le mandó carta a usted. Puedo mandar alguna. Ah. ¿Y usted la guarda todavía? No. No. Se la llevó el ciclón. Parece que era un poco romántico. Bueno, pero es que las epístolas de amor tienen romanticismo. Sí. Hay que ser casi un poeta. Había porque no libros. uno no puede. Había libros de cartas.
Sí, esa relación. Él más bien tenía confianza en su verbosidad, era muy florecido, pensaba mucho, era muy amativo. Pero siempre sus cartas. Y empezó por irse a ganar la mamá suya primero. Esa fue la primera que visitó. Ah, Porque la mamá de ella lo quería mucho. Eso es bien así. Porque mi mamá lo conocía a él desde mucho antes de él conocerme a mí, porque como le dije, él era, tenía amistad con una tía mía, que él venía aquí esporádicamente, nos decía él cuando estaba en vacaciones, venía a Pedernales. Yo no conocí esa vida de él porque yo estaba en la niña. Él todavía no residía aquí y desde entonces él acostumbraba a visitar la hermana de mi mamá y ahí mi mamá lo conocía, pero no como enamorado de una, sino que era un hombre joven de Duvergé y pues ya lo era muy amigo. El marido de esa tía mía era muy amigo del papá de él y fue de los que lo acompañó a hacer esta familia, que lleva el nombre de esta misma calle, Braulio Mejía. don Carlos, ¿usted llegó a oír hablar de unos famosos gavilleros? Fundamentalmente fue en el este, pero usted llegó a oír hablar de eso, gavilleros. Sí. Ah, ¿qué supo usted de eso, por ejemplo? Bueno, ¿Qué era lo que se oía? era el gabinete. Pero esa gente no viniera por aquí. No. Por aquí no salió ningún caso de gavillerismo. Pero yo estoy preguntando que si llegó a oír. Usted llegó a oír, ¿qué te escuchó de eso? Los gabinderos En el este, pero lo que yo quiero decirle es que esa gente no llegaron hasta acá. Aquí en esta zona. No, por esta zona no se conocieron ninguno de esos casos. Pero usted llegó a oír hablar de ella. Llegó a oír hablar de la matanza del 37, la matanza de haitianos. ¿Qué supo usted de eso? ¿Eh? mataron allí, Aquí en Pedernales también, la Leona, en las lomas. ¿Qué supo usted de esa parte? ¿Cuántos mataron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Usted puede? exactamente, No, lo que usted supo, por ejemplo. mataron varios. ¿Y recuerda cómo lo hacían? Yo lo perseguí No. porque ellos lo mataron aquí. En las lomas ya, sí. Los cafetales. Y de la ocupación del 16, ¿llegó a haber algún movimiento por aquí cuando vinieron los gringos en el 16? No, yo no había nacido, ¿sabes? Porque eso fue en el No, usted se podía enterar con su papá, por ejemplo, que le contaba. ¿No le habló nunca de eso? No. Usted no nos dijo cuándo nació, doña Rosa. Usted no nos dijo cuándo nació. Nací el 12 de febrero de 1923. 23. Tengo 34 años. Y está muy bien. Las campañas políticas, por ejemplo, ¿usted votó? ¿Cuándo fue la primera vez que usted votó? Porque cuando Trujillo, yo creo que eso fue, después que sacaron la cédula, creo que fue. La cédula no fue en el 38, que se iniciaron las cédulas. No, en el 38 no. Eso fue en el 42, parece, en el 41. En el 41. Sacamos la cédula a partir de ahí, porque la mujer tuvo derecho a votar. Se votó la primera vez, naturalmente, por Sí, cuando vino después de sacar la cédula, a las votaciones siguientes, que eso siempre era un año. Don Carlos, ¿cuándo usted votó por primera vez? ¿Recuerda? ¿Y cómo hacían la campaña política? ¿Usted recuerda cómo se hacía? Cuando usted empezó a votar. Cuando Trujillo
¿Cómo hacía la campaña? ¿No hacía campaña aquí? Yo no recuerdo, pero que venían las elecciones, las votaciones. Imagínese usted que aquí se dio el caso, que eso fue, la gente lo criticó, pero muy acertadamente, con mucho cuidado, porque fue una señora a votar, entonces la media comunicaciones le pregunta, ¿por quién usted va a votar? Ella contestó así, rudamente, ¿así por quién? Por Trujillo, no hay más nadie, solamente por Trujillo que voy a votar. La gente se remordió de risa, pero habló mucho a conocer como un desafío, pero ella lo hizo por ignorancia. Ya fue a votar, no a elegir. A votar. Entonces, ¿usted tiene algo? Cualquier cosa. ¿Hay algo que usted quiera decirnos? Que debamos saber, que los jóvenes de hoy deban conocer acerca de lo que fue su tiempo de vida, las vivencias, esa cotidianidad, cómo se vivía. ¿Hay algo? Usted no dijo ahorita una palabra que ahí se me quedó. Usted habló que cuando envolvían el queso, ustedes lo hacían como forma de pincho. Sí, ¿Y qué es lo que es el pincho? el pincho se hace, como decir, un cerco, así como una rueda, que se hace de yagua, una yagua flexible, claro. Entonces se cosía con una aguja común, se cosía. Mamá, parecido a la raspadura. Sí, parecida a la raspadura, pero eso es una cosa que se le daba distinta medida, porque la raspadura tenía la misma medida siempre, pero más o menos en la llave, en la que se la daba. Los que fueron del modelo. Sí, Los precios, Javier, Arencia, sí, se hacía de distintos tamaños. Entonces esa masa del queso, después de bien amasada, entonces usted la ajustaba a la medida del pincho. Eso era un queso del tamaño que usted quisiera hacer. ¿El pincho no también lo que sacaba a los caballos? No, eso sí, se dice cincho. Eso se le dice cincho, pero a la del caballo se le llama cincha. Esta es hembra. Ese es hembra. Sí. Oh. La cincha es la que le amarra el aparejo, la silla, eso. Ok. Sí. No, interesante para No, que... por eso me Sí, verdad. Ajá. Sí, que antes usábamos Que los caballos la aprietan mucho. lo aprietan mucho para que el aparejo se mantenga y no se caiga. Lo que se llama no en época más antigua el corsé. Sí. Para A eso se refiere a la mujer. Claro, para sacarle la cinturita de arriba. No, interesante que la juventud conozca, porque mire, Sí. se le habla de pincho Sí. y nadie, ninguno de los jóvenes de hoy lo conoce. No lo conozco. Conocen muy poco, no les interesa. No le interesa. Puede que le interese, pero pasa que no tienen ni idea. Estamos en la vida. Bueno, pues miren, no le vamos a quitar más tiempo. Eso ha sido un encuentro muy interesante Ajá. y son aportes muy importantes que van a orientar a mucha gente. Muchísimas gracias. Tenemos que ahora... sirva de bien y le sirva de provecho, estamos siempre disponibles. Bueno, en este momento son las 11:10 de la mañana y ponemos fin a esta conversación con don Carlos A. Pérez Sí. Calú y doña Rosa María de Pérez, mejor conocida también aquí popularmente como doña Tata Calú, que esa es la parte que yo recuerdo. Muchísimas gracias. Siempre.